Aprender el idioma inglés es un tema de gran relevancia debido a su impacto en el acceso a oportunidades tanto educativas, laborales como culturales y artísticas. No es ningún secreto que en este mundo globalizado el dominio del inglés es una herramienta clave para poder desarrollarnos en estos ámbitos. Sin embargo, en Latinoamérica enfrentamos numerosos desafíos que dificultan el aprendizaje eficaz de dicho idioma. No podemos reducir el problema a algo tan simplista como simplemente decir siempre tuve malos maestros, y ni siquiera a creer que es un tema que únicamente compete al sistema educativo. Es mucho más complejo. En mi caso, he detectado 10 principales motivos por los cuales todavía no sé hablar inglés. Not yet. Hola, mi nombre es Elo. Amo viajar y también me encanta todo el chismecito alrededor de los negocios, y en este canal comparto contenido relacionado con estos mundos que se entrelazan con pasión, con el objetivo de darles herramientas de utilidad. Así que si es su primera, segunda o enésima vez por aquí, sean bienvenidos. Toda la vida mi mayor hándicap ha sido el inglés. Creo que ya lo intenté de todo. Bueno, no de todo, pero ya intenté muchas cosas, diversas escuelas, diferentes métodos, pero sigo siendo demasiado padawan y mi nivel se resume de la siguiente manera. I am sorry, I don't speak English very good, but I am speaking English 50-50, and we are so to the citizens America. Por ese motivo, muy pronto me voy a mudar a un país anglosajón para estudiar que es el idioma más hablado del mundo. Y a pesar de la fuerza que ha tomado el chino mandarín, sigue siendo el idioma de los negocios a nivel internacional. Pero bueno, no nos adelantemos. En este capítulo solo voy a resumir muy brevemente los obstáculos que he enfrentado para aprender el idioma, y que seguramente también son muchos de los obstáculos que has tenido tú en tu vida. Y bueno, en los siguientes videos voy a compartir aspectos que consideré, las cosas que omití, las circunstancias que ignoraba y los errores que cometí al elegir mi destino, la agencia y la escuela en la cual voy a estudiar. Espero subir todo esto justo antes de mudarme, lo cual es menos de un mes. Ya es muy pronto, estoy muy nerviosa. Pero bueno, si no lo logro, ya iré subiendo poco a poco sobre la marcha todo el contenido que a ustedes les interese saber. Así que háganmelo saber en los comentarios realmente qué es lo que más les interese. Este es un video tipo video ensayo, así que pueden usarme como ruido de fondo mientras que hacen algo más productivo con su vida. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Falta de exposición en la infancia. La capacidad del cerebro humano para aprender idiomas es un fenómeno fascinante que ha sido ampliamente estudiado por las neurociencias y la lingüística. Se ha demostrado que la plasticidad cerebral, es decir, esa capacidad del cerebro para organizarse y formar nuevas conexiones neuronales, es particularmente alta en la infancia, lo que facilita el aprendizaje de múltiples idiomas de manera natural y sin aparente esfuerzo. Investigaciones en neurociencias han identificado una ventana crítica durante los primeros años de vida en la que el cerebro es especialmente receptivo a la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, un estudio clave del 2010 destaca que los bebés tienen la habilidad de distinguir y absorber fonemas de cualquier idioma hasta aproximadamente los 7 años. A partir de esa edad, esta capacidad comienza a disminuir progresivamente, lo que explica por qué los niños bilingües desde temprana edad pueden desarrollar una pronunciación nativa en cualquier idioma. ¿Cómo se dice Feliz Día del Niño en francés? Bonne fête des enfants. ¿Y en italiano? Buona festa dei bambini. ¿Y en inglés? Happy Children's Day. ¿Y en japonés? Pero esa exposición no estaba dentro de mis posibilidades. Mis padres solo concluyeron sus estudios hasta secundaria y por tradición en sus familias provenientes del campo hablan el español que más que erróneo es un español antiguo, mismo que yo también he hablado. Si alguna vez me escuchan decir una barbaridad, pues no se espanten, eso es normal. He llegado a decir palabras como ¿escuchaste? O eso está cercas, yo no sabo, tú fuiste y no haya nadie. Lo solía decir antes con muchísimo más naturalidad, por supuesto, ¿no? Porque lo escuchaba en casa, pero pues en este caso en la escuela o con mis amigos, leyendo, he tratado de corregir tanto mi forma de hablar
como pues mi forma de escribir. Incluso todavía hoy en día me cuesta muchísimo saber si una palabra se escribe con S, C o Z, o dónde va el orden, o si va con B o con V. O sea, de verdad es una pesadilla. Y estoy hablando de mi lengua nativa. ¿Se dice natal? No sé, o sea, vean, esa clase de cosas a veces uno dice, es que es bastante complicado. Entonces, ahora imagínense que el inglés, por supuesto que mis padres no hablan inglés, más allá de los anglicismos más comunes en todos lados, como ok, thank you, y cosas de películas o de tecnología, cosas relacionadas con el internet. Pero la exposición no solo es por las personas con las cuales hablas, también tiene que ver con la música, las películas, la televisión. Tengo amigos que sus padres tampoco hablan inglés ni fueron a clases particulares, pero saben más del idioma porque se aprendieron las canciones de sus grupos y cantantes favoritos. En mi casa, todas las películas siempre fueron dobladas. En general tienen cierta versión a ver algo con subtítulos. Casi siempre solo veíamos televisión abierta y la música en su mayoría era en español. Uno de los que ponía más música en inglés era mi papá, la cual cantaba a todo volumen. Así como él, yo también le tomé gusto tanto a este tipo de música como a aprender a cantar, lo cual es algo más o menos así. Happy for you, you got me right now. I am staying there, trying to cry now. I don't know what to you know, I never could. Already I can't, ya no parezca que you I need to escape, can you say? Con el tiempo mejoré un poco, pero quizá únicamente en el ritmo y en la entonación, pero nunca me preocupé por conocer verdaderamente la letra, ni mucho menos su significado. Entonces ahora canto más o menos así. Sistema educativo. Always verb to be. Toda la vida fui a escuelas públicas. Uno de los mayores problemas de la enseñanza del inglés, especialmente en Latinoamérica, es la desigualdad en la calidad educativa entre las escuelas públicas y las privadas. La capacitación de los docentes es fundamental para la enseñanza efectiva de este idioma. Sin embargo, en muchos países, los profesores de inglés carecen de la formación adecuada o de certificaciones internacionales que avalen su competencia para enseñar el idioma. Pero quienes tienen estas certificaciones, que no son nada baratas, no aceptan estos trabajos porque están muy mal pagados y trabajan en circunstancias que no les permiten hacerlo de manera adecuada. Un estudio de la UNESCO del 2021 señala que en países como México, Argentina y Colombia, las escuelas públicas carecen de materiales didácticos adecuados, aulas especializadas y suficientes horas de enseñanza del idioma. Esto crea, por supuesto, una brecha educativa que impacta directamente en la movilidad social y en la inserción laboral de los estudiantes con bajos recursos. Pero más allá de las obviedades señaladas por la UNESCO, pensemos en lo más básico. Cada niño desde casa vive una exposición distinta del idioma. Desde que nacen hay niños en los que en la casa les hablan en inglés y hay niños en los que pues ni siquiera saben lo que es el inglés sino hasta que entran a la escuela, como fue mi caso. Aquí les va una triste historia. Cuando tenía alrededor de 6 años de edad teníamos una perrita maltés que intentábamos entrenar. El supuesto entrenador me dijo que lo primero era enseñarles a sentarse y que la orden debía ser sit down. Lo aprendí muy rápido, o sea, la palabra, pero nunca aprendí a enseñarle a mi perrita porque nunca me hizo caso. Pero ese no es el punto. El punto es que luego fui a la escuela y nos dijeron que nos iban a dar clases de inglés. La maestra nos dijo, sit down, please. Yo me molesté muchísimo y le dije que no tenía por qué hablarnos como perros. Y cuando empezaron a reírse, simplemente me senté con la cola entre las patas. En muchas escuelas públicas, la enseñanza del inglés sigue centrada en la memorización de reglas gramaticales y la traducción de textos, en lugar de enfocarse en la comunicación oral y el aprendizaje práctico. De acuerdo con ciertos análisis internacionales, que por cierto dejo las referencias en la descripción, los países que han logrado avances en la enseñanza del inglés, como ha sido Costa Rica y Chile, han implementado metodologías más dinámicas, como el aprendizaje basado en proyectos y en el enfoque comunicativo.
Hay niños que, aunque asistan a escuelas públicas para sus estudios regulares, asisten además a una escuela de idiomas. Entonces, aunque todos los que estamos en primero de primaria tenemos un nivel similar del dominio de nuestra lengua, que en este caso es el español, nuestro nivel de inglés es muy diferente. Pero en las escuelas públicas, o por lo menos cuando yo iba en la primaria, no sé ahora, háganmelo saber en los comentarios, bueno, en mis tiempos pues, no separan a los niños por niveles. Todos los años tomas clases de inglés con todos los mismos compañeros con los que tomas el resto de clases. Entonces, imagínate que tú eres un profesor bajo estas circunstancias. ¿Qué harías? Good morning, class. Good morning, class. Good morning. Profesora, ¿puedo ir al baño? In English, please. Can I go to the toilet, please? No, sit down, please. Today we are going to do a listening. No. Se está con los Don't listening, worry, profe. you be quiet. Shut up, please. Shut up. Evidentemente no puedes dar un mayor nivel de inglés porque pues entonces los que no tienen ese nivel no van a entender absolutamente nada. Entonces por ese motivo siempre tienes que volver a empezar desde lo básico que es el verb to be una y otra vez hasta la eternidad. I am. I was. Go. I am. A eso le sumas que es el mismo profesor que te enseña matemáticas, geografía, historia, etc. En mi caso ya después comprendí que desde la primaria hasta la preparatoria ninguno de mis profesores que me daban clases de inglés sabían realmente inglés. Además, teníamos suerte si el profesor nos daba clases de inglés porque solo era 1 o 2 veces a la semana y muchas veces en lugar de tomar clases cuando estaba chiquita era jugar y cuando ya era más grande, incluso en la preparatoria me tocaba que nos ponían películas, lo cual es bueno, pero eran películas con subtítulos en español y no es su culpa, no busco culpables, simplemente cuento las cosas como fueron para mí. Recursos económicos limitados. En contextos de pobreza o inestabilidad, aprender inglés no es una prioridad frente a necesidades básicas como el trabajo, la salud o la alimentación. No es sino hasta que buscamos trabajo y te piden un nivel de inglés intermedio, incluso para los puestos de soporte menos especializados, que nos damos cuenta que sí es una necesidad muy básica. Solo expongo mi caso. Tengo una maestría y no tiene ningún valor cuando en una entrevista digo que tengo un B1. Incluso ya me ha pasado que tengo entrevistas así de vergonzosas donde de verdad no doy una en el inglés. Hello, good morning. Hello, good morning. What's your name? Jenny. And you? Maria Guadalupe. 50 years. And you? And 16. All you. Hobby you? Drag. And you? Dance. Oh, yeah. Los cursos de inglés de calidad suelen ser costosos y muchas personas no pueden acceder a ellos debido a su situación económica. Y varios de mis compañeros de la escuela asistían a clases particulares de inglés y con ello es que lograron tener mejores oportunidades de aprendizaje. No voy a mentir, no soy de una familia realmente pobre. Mis padres sabían perfectamente que el inglés era necesario, así que con sus posibilidades y con sus conocimientos contrataron a una maestra de inglés que nos diera clases particulares a mí y a mis hermanas. Lo malo es que era una amiga de mi mamá y esa señora ni sabía bien inglés ni sabía enseñar. Solo recuerdo que me parecía lo más aburrido del mundo y que mientras intentaba enseñarnos, mis hermanas y yo nos quedábamos dormidas sobre la mesa, tal cual. A mí me daba mucha vergüenza, yo sabía que era una falta de respeto, pero mi cuerpo no lo soportaba, entonces asocié que el inglés era de lo más aburrido del mundo. No sé qué fue lo que pasó después con esa maestra, quizá mis padres se dieron cuenta de que no estábamos aprendiendo nada y le dieron las gracias, o quizá ella decidió dejar de darnos clases porque vio que éramos muy mal educadas, por quedarnos dormidas. O sea, tal cual la veíamos y ya era un estímulo de ya viene la maestra, empiezo a bostezar, pero bueno. Solo para cerrar este punto quiero decir que a veces nuestros padres hacen un esfuerzo o nuestra familia hace un esfuerzo enorme para invertir en nuestra educación. Sé que aunque baratas las clases particulares eran un lujo, lo son para cualquiera, y nosotras no teníamos la conciencia para aprovechar o quizá pedir a nuestros padres que fuera con alguien pues más capacitado. Resistencia cultural. En México solemos utilizar la palabra
gringo. Es un fenómeno complejo que tiene raíces históricas, políticas y culturales en las cuales no voy a profundizar porque no quiero un tema polémico aquí. Solo voy a mencionar que una de las teorías más populares sugiere que proviene de la guerra México-Estados Unidos, cuando los soldados estadounidenses vestían uniformes verdes y los mexicanos les gritaban Green Go, verde, vete. Este término suele usarse para referirse a los estadounidenses o a los extranjeros de piel blanca, con una connotación ciertamente peyorativa. Es una clase de resistencia simbólica hacia la influencia estadounidense por sus intervenciones políticas, desigualdad económica y un sentimiento de identidad propia que se ve amenazado por su imperialismo. Pero ¿qué pasa cuando no solo usamos estas palabras ofensivas, sino que nos casamos con estas ideas a tal nivel que nos negamos a aceptar todo tipo de influencias, como es en este caso hablar inglés? Realmente no estamos haciendo nada para perjudicarlos cuando nos negamos a hablar el idioma simplemente porque rechazamos todo lo relacionado con una cultura que no nos gusta. Los únicos perjudicados somos nosotros. Pero yo no pensaba así en la adolescencia, especialmente cuando iba a teatro. En teatro había un grave problema de segregación. Había un grupo líder conformado por algunos profesores y sus seguidores más fieles que se encargaban de excluir públicamente a todos aquellos que no coincidieran con sus gustos en cualquier aspecto, gustos musicales, películas, series. No solo te excluían si te gustaba algo que ellos consideraban despreciable, como por ejemplo la música banda, sino también por no conocer aquello que ellos consideraban de culto o digno de ser admirado. Ya saben, Stanley Kubrick y todo esto. En mi caso, nunca me gustó ser fanática de nada ni seguir famosos para pertenecer a un grupo, pero yo caí en la trampa contraria, que era pues evitar lo que yo consideraba era la mayoría para sentirme como, ya saben, lo típico de los adolescentes, sentirte único y especial. Y como a ellos les gustaban las cosas extranjeras, especialmente inglesas o estadounidenses, entonces yo rechazaba consumir todo eso simplemente por llevarles la contraria. El problema escaló cuando un par de maestros de la supuesta escuela de teatro querían manejar material en inglés. Yo les pedía que no lo hicieran porque yo no sabía inglés, pero me decían, pues aprende. Incluso fuera de las clases, cuando se supone que eran actividades para convivir, se ponían a hablar y a hacer bromas en inglés para excluir a los demás que no entendíamos, ¿no? Entonces ahora sé que era una forma de violencia, pero les hubiera dicho, aquí tú hablas español, aquí estás en México, aquí se habla español. Me hablas español. I don't feel comfortable Escúchame, talking si in no hablas Spanish. español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer reto. Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe. El que habla tres le dicen trilingüe. Tú sabes el que habla uno, ¿cómo le dicen? ¿Sabes? Americano. El punto es que, lejos de rechazar esa clase de cosas, era rechazar a las personas que hacían esa clase de acciones, no tanto lo que a ellos les gustaba. ¿No les pasa que han visto extranjeros que hablan cualquier idioma de forma nativa como alemán o francés y los ves intentando hablar español y reaccionas con fascinación? O las personas reaccionan con fascinación. Pero cuando vemos a nuestros compañeros hablar mal el inglés, nos burlamos con verdadera hazaña. Bueno, yo no. Nada más me río de mí. Pero bueno, la actitud de humillar a quien habla mal el inglés, mientras que aplaudimos los intentos de los extranjeros por hablar español, incluso con errores, refleja una internalización de jerarquías culturales y lingüísticas que han sido impuestas históricamente. Daniel, the letters on the plate that was there, you got them down? Letters. On the plate, letters. Letters. Sophia, Lechuga, wait. Sophia got the letters. What letters? Sophia, The one that you eat. what letters? The one that you eat. How can you eat letters? Lechuga. What is that? You hear, how do you say lechuga in English? How do you say lechuga in English? Lechuga? Uh-huh. Letters. Letters? Uh-huh. I'll say letters in Spanish. In English, lechuga. The one that's the green thing. The one you put in your sandwich. Letters? Mm-hmm. You said letters! Ain't that the same thing? No, it's not. Then? Lettuce is what you write on. Lettuce is the vegetable that you eat. En primer lugar, este comportamiento puede estar relacionado con la hegemonía del inglés como lengua global. El inglés se ha convertido en un símbolo de estatus, poder y acceso a oportunidades, lo que lleva a que se exija un dominio casi perfecto de este idioma, incluso
a querer rechazar que se te note un acento. ¿Qué tiene de malo que se te note un acento? Si te estás dando a entender, pues ¿qué más da? Pero bueno, cuando alguien no cumple con estas expectativas, se le juzga severamente como si su valor disminuyera por no dominar una lengua que en realidad no es la suya. Esto revela un discurso internalizado de inferioridad cultural, donde lo propio se subestima y lo ajeno se idealiza. ¿Cómo es tu nombre? 21. ¿Cuántos años tienes? Oh, London? I love this. That was right? So, ¿quieres comer? ¿Quiénes comer? I don't know what that means. ¿Te You guys are gusta? laughing at me. Por otro lado, cuando los extranjeros intentan hablar español, los hispanohablantes solemos recibirlo con entusiasmo y paciencia. Esto podría interpretarse de una forma de hospitalidad, lo cual es muy bueno, pero también como una muestra de sorpresa o incluso condescendencia. No esperamos que los demás se interesen por nuestra lengua y cultura porque hemos asumido que lo importante es lo que viene de fuera. Este contraste evidencia una falta de valoración equitativa entre las lenguas y las culturas. En el fondo, estas actitudes reflejan un colonialismo cultural que sigue vigente. Exaltamos lo extranjero y menospreciamos lo propio, perpetuando la idea de que ciertas lenguas y culturas son superiores a otras. Es urgente cuestionarnos entonces si estos discursos trabajan hacia una valoración más justa y equitativa de todas las lenguas y culturas, reconociendo que el esfuerzo por comunicarse en otro idioma, sea cual sea, merece respeto y admiración, no burla ni desprecio. Y además es muy importante señalar que muchas veces no es el extranjero quien desprecia cuando hablas mal el idioma, sino el propio latino o el propio mexicano en este caso, quien desprecia cuando nota que estás hablando mal el inglés y entonces viene la burla. A veces sí es de manera amistosa y a veces no. I'd say I have a dominant command of the English language, not native, but beyond proficient. Ah, tu inglés está muy mal. Hablas re mal. Qué vergüenza. Yo saber hablar un poco español, quesadilla, empanada, pero. Eres un genio. Mereces el premio Nobel. ¿Dónde aprendiste a hablar el español así de bien? Thanks. Entonces tampoco se trata de volver nuevamente al punto opuesto de despreciar todo lo anglosajón. Creo que lo realmente sano es permitirnos los errores y festejar nuestro esfuerzo e intento, sea cual sea el idioma que estamos intentando hablar, en cualquier etapa y circunstancias de nuestras vidas. Falta de motivación. ¿Existen cerebros más aptos para los idiomas? Algunas investigaciones sugieren que hay diferencias individuales en la facilidad para aprender idiomas, debido a la manera en que ciertas funciones cerebrales están desarrolladas. Algunos estudios han identificado que personas con una mayor conectividad en regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento auditivo y la memoria de trabajo tienden a aprender idiomas con mayor facilidad. Estas habilidades están estrechamente vinculadas con el hemisferio izquierdo del cerebro, tradicionalmente asociado al lenguaje. What do you say? How are you? I'm fine. Okay. I'm fine. What is your name? What? Nine. O sea, what is your name? What is your name? La pronunciación correcta es como yo la estoy diciendo, what is your name? Ok. Es que tú lo estás pronunciando como inglés más británico, yo como más americano. No, pero yo estoy traduciendo lo que tú dices, porque ella no entiende británico, Ay, ella chama, no era es que fan tú de no One Direction, pero Sí. si no habla tú en el que tú sabes. Aquí viene la trampa de mi vida. En la escuela siempre fui una niña de 10. Me refiero a que sacaba buenas calificaciones y me encontraba en el cuadro de honor. Y al ver que la materia del inglés no era la excepción, la verdad es que pocas veces lo vi como un problema. Sacaba buenas calificaciones en esa materia y no solo porque las evaluaciones fueran casi siempre a un nivel básico. Tengo que confesar que en alguna ocasión hice trampa. La decepción. La traición, amigo. Mi amiga, a la que llamaré María para no meter en problemas, fue a escuelas privadas de inglés. Creo que iba al Anglo y por supuesto en el bachillerato ya tenía muy buen nivel de inglés. De hecho, se dedica hoy en día a dar clases de inglés. Pero siempre se le dificultaron las matemáticas. En mi caso era al revés, aunque la verdad no me sé ni las tablas de multiplicar. En ese momento de mi vida me consideraba muy buena en matemáticas y era algo que disfrutaba bastante. Así que aquí viene la obviedad, hicimos un intercambio.
Se ha teorizado que las personas con un pensamiento más lógico-matemático pueden tener mayor dificultad para aprender idiomas, en comparación con aquellos que tienen una inclinación hacia las habilidades lingüísticas. Aunque el cerebro no está estrictamente dividido en cerebro matemático y cerebro lingüístico, sí existen diferencias en la forma en que las personas procesamos la información. Diversos estudios han demostrado que el procesamiento del lenguaje y el razonamiento matemático activan áreas cerebrales distintas, lo que podría explicar por qué algunas personas que destacan en matemáticas encuentran muy frustrante la falta de reglas fijas y la irregularidad de los idiomas. Ni siquiera hablo bien el español. Lo sano entre mi amiga y yo, en esta anécdota, es que si tenemos cerebros típicamente más adaptados a diferentes habilidades, entonces nos hubiéramos puesto a estudiar, tú me enseñas inglés, yo te enseño matemáticas, pero las cosas no funcionan así cuando has tenido décadas de ignorancia y el examen ya es mañana. Así que ya se pueden imaginar por dónde va nuestra supuesta solución. Las matemáticas son un sistema altamente estructurado, basado en reglas fijas y lógicas, mientras que los idiomas evolucionan de manera más caótica, influenciados por la tradición, el contexto social y la historia de los hablantes. Vaya, las lenguas están vivas. Para quienes poseen un pensamiento más orientado a la lógica y a la precisión, como es un poquito mi caso, la flexibilidad del lenguaje puede resultar un poco confusa y en mi caso ha resultado frustrante en muchas ocasiones. Sin embargo, este desafío no significa que aprender idiomas sea imposible, sino que requiere un enfoque diferente y de estrategias que ayuden a estructurar información de manera más sistemática. El problema es que cuando lo único que te motiva es tener buenas calificaciones y crees que un papel que acredite tu nivel de estudios ya lograrás tener éxito en la vida, es algo muy alejado de la realidad. Entonces la gran tragedia fue que en cálculo no la pude ayudar porque pues a mí también se me dificultaba bastante. Entonces mi amiga reprobó, la expulsaron y pues lamentablemente ya no pudimos estar juntas en nuestro último año escolar. La lección en esta anécdota: niños, no hagan trampa, les puede ir muy mal. Además, recordemos que aunque las matemáticas y los idiomas se procesan pues de manera diferente, existe la neuroplasticidad, que permite que cualquier persona pueda desarrollar habilidades en cualquier ámbito. O sea, a lo mejor te va a costar un poco más que otras personas, pero no te compares con los demás, compárate contigo mismo de ayer, ¿no? De cómo ayer, que no te habías esforzado, no habías avanzado nada, pero que día a día, con este esfuerzo, con este estudio, con este entusiasmo, con estas ganas de aprender algo que se te dificulta, entonces realmente puedes lograrlo. Así que no hay pretexto, no puedes decir, es que mi cerebro es matemático, no de lingüístico. No existe algo así. No estoy diciendo eso. Así que nada de ese pretexto. Percepción de dificultad. He escuchado a muchas personas decir que el inglés es muy difícil. Desde mi punto de vista, aprender cualquier idioma pasada la infancia, especialmente pasada esa ventana crítica de aprendizaje, pues es difícil. Pero pensar en su dificultad no ha sido algo que, en lo particular, me limite. De lo contrario, no hubiera buscado tomar clases de mandarín cuando estudiaba en la UNAM. El inglés es muy difícil. Por ejemplo, amarillo es yellow. Y yellow es ice. Y ice son ojos. Oh, que la chingada, pónganse de acuerdo, hombre. Uno de los mayores obstáculos en el aprendizaje de un idioma es la tendencia a traducir palabra por palabra en lugar de comprender el significado dentro de su propio contexto. Estudios en neurociencias del lenguaje han demostrado que cuando una persona aprende un idioma sin traducirlo constantemente, se activan áreas cerebrales diferentes, asociadas con el pensamiento conceptual en lugar de la memorización de una traducción. Esto permite una mayor fluidez y comprensión natural del idioma. Hace años había un programa de comedia ácida en la televisión abierta donde, al decir thank you, respondían thank you. Mis padres lo decían de broma, pero yo nunca lo supe. Mira. Thank you. Thank you. Y cuando tuve la oportunidad de aprovechar la escuela de idiomas de la UNAM, yo prefería aprender chino mandarín. Entré muy emocionada hasta que vi que todo el material estaba traducido del inglés al mandarín. Luego hacíamos una segunda traducción al español. El tema es que cuando vi You're welcome en el libro para aprender mandarín, y yo lo traduje como seas bienvenido, mi maestra me miró y me dijo, si no sabes inglés, no podrás aprender mandarín, porque no hay libros del español al mandarín, o por lo menos en esa época. ¿Tú dominas mucho el inglés? Bastantes. ¿Bastante? What's your name?
chinchón, chinchán. No, porque eso es chino ya. Estamos en inglés. No estamos en China, estamos en inglés. Cuando una palabra o concepto no tiene una traducción exacta a nuestra lengua materna, nuestro cerebro se ve obligado a adaptarse y procesar el significado de manera abstracta, lo que favorece un aprendizaje más profundo y flexible. En cambio, quienes dependen de la traducción constante pueden limitar su capacidad de entender matices y estructuras del nuevo idioma. Hoy sé que lo mejor no es la traducción, sino comprender directamente el idioma, pero en ese momento cometí el gran error de creer en lo que me estaba diciendo esa profesora y abandonar por completo mis ganas de aprender mandarín. Miedo al ridículo. El ridículo será un punto bastante amplio, porque creo que para mí ha sido lo que más me ha limitado para aprender el idioma inglés. Sí, ya tomé terapia y aún así me sigue costando porque cada que intento hablar en inglés me da demasiada vergüenza. Incluso empiezo a rumiar al respecto porque sé que lo he hecho mal. Pero bueno, vamos a ver punto por punto. Algunos compañeros y profesores extranjeros de diferentes clases, no solamente de idiomas, nos han comentado que les resulta bastante extraño las ganas que tenemos los latinos de reírnos en clase. Es como si quisiéramos que el profesor fuera una clase de payaso y solamente así creemos que fue una buena clase. Y si no es el profesor, entonces los compañeros, y si no son los compañeros, entonces nos reímos de nosotros mismos, pero vaya, nos encanta reírnos. Y cuando se trata de hablar otro idioma, la necesidad de risa es mayor. Se dice que puede ser como un medio de defensa, ¿sabes? Pelas los dientes para decir pues que no te estoy amenazando. Pero si sentimos que se ríen porque piensan que somos incompetentes o ignorantes, entonces se puede volver un fuerte problema de autoestima, lo digo de forma personal. Sin embargo, el error es la base del aprendizaje. Cuando se enseña con reforzamientos negativos, es decir, con castigos o estímulos aversivos, entonces despierta en nosotros una respuesta de lucha o huida, a diferencia del reforzamiento positivo que comúnmente se utiliza con los niños cuando están aprendiendo porque les tenemos mucha paciencia y les podemos repetir las mismas palabras 1 y 1000 veces. Y entonces les decimos muy bien una vez que ya lo hacen bien y ya lo pronunciaron bien y eso, hasta nos alegramos así de, ay, ya pronunciaste bien una palabra difícil o escribiste bien una palabra que pues a lo mejor tú consideras difícil o el mismo niño lo consideraba difícil. Realmente considero que aprender un nuevo idioma pasada la infancia es un acto de valentía, pero a menudo viene acompañado de la burla y la vergüenza, emociones que pueden sofocar el proceso de aprendizaje. Cuando somos niños, cada error es visto como parte natural del crecimiento y nos festejan cada pequeño logro. Pero cuando somos mayores y cometemos errores de nivel maternal, las burlas son comunes y la vergüenza nos inunda porque la expectativa de competencia inmediata nos paraliza. Sentir que nos reímos de alguien en lugar de con alguien puede hacer que la persona se cierre, evitando practicar y por lo tanto limitando su progreso. No debemos sentirnos como si quisiéramos aprender a dejar el pañal en plena adolescencia, es decir, en una etapa muy vulnerable porque es común sentir que no encajas en ningún lado y todo el mundo te rechaza, o por lo menos así era mi sentir, en especial cuando se trataba de hablar inglés. Quizá el verdadero reto no sea solo aprender el idioma, sino desaprender el miedo al juicio, tanto de los demás como al juicio propio, que a veces es más duro. Recordar que sea lo que sea que estamos aprendiendo, siempre tenemos el derecho a equivocarnos. Incluso valorar el error como base importante del proceso de aprendizaje. Cuando entré a la universidad, por primera vez en mi vida asistí a una clase como debía ser, con compañeros de mi nivel y con un muy buen profesor, que la verdad me arrepiento bastante de no haber aprovechado de manera correcta. Pero en ese momento yo ya tenía la idea de que el inglés no era lo mío y simplemente tomaba las clases porque era obligatorio pasar el examen de comprensión lectora para poder titularte. Además que los profesores de mi carrera pues nos daban material en inglés que a mí me llevaba horas traduciendo así horriblemente en internet. De verdad, era horrible. Pero bueno, ese excelente profesor no traducía nada, nos pedía que todo fuera en inglés, pero yo en ese momento salía a las 5 de la mañana de mi casa para llegar a mis clases a las 7 de la mañana. Y con mi horario, que era un desastre, el horario de la mayoría de los universitarios es un desastre. Tenía clases a las 7, a las 10, a las 14, a las 13, a las 17. Llenaba los espacios con otras clases especiales como taekwondo, por supuesto las clases de inglés. Y me ponía a hacer tarea, a estudiar, etc. Y luego solo llegaba a la casa para dormir, bañarme y vuelve a empezar el siguiente día. Entonces llegaba un punto en el que yo estaba tan cansada que incluso me dormía en las clases.
no la de inglés, no era una de ellas. La verdad es que por lo menos no cerraba los ojos, pero había veces en las que estaba y no estaba presente. Entonces me llegó a pasar mucho que el profesor hacía preguntas y yo respondía, y lo peor de todo, así en voz alta: yes, yes. Yo cuando aprendo una palabra nueva en inglés. How old are you, man? Fine. Did you understand anything he said? Fine. Falta de capacidad. Ya estoy muy grande. A medida que crecemos, la plasticidad cerebral disminuye en ciertas áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, ¿verdad? Al estudiar neuropsicología, comprendí cómo la corteza auditiva y el área de Broca tienen un papel fundamental en el aprendizaje de una nueva lengua, y con los años ya no tiene la misma plasticidad. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que incluso en adultos, aprender un segundo idioma produce cambios estructurales en el cerebro, específicamente en el grosor de la materia gris en la corteza parietal inferior. Pero eso yo no lo sabía. Y cuando estudié psicología, en una clase de neuro, el profesor le pidió a 2 personas angloparlantes que pasaran al frente. Una compañera aprendió inglés desde chiquita y la otra aprendió inglés ya siendo adolescente, pero ambas aseguraron tener un buen nivel. Les pidió que hicieran una traducción de tonterías que se le ocurrió en ese momento al profesor, y la que aprendió de chiquita lo hizo de inmediato y la que ya aprendió de adolescente se trabó. El profe dijo que aprender de bebés hace que la lengua se desarrolle en nuestra corteza de Broca, en la zona de Broca, que nos permite hablar. En cambio, quienes aprendemos de grandes usamos el hipocampo, que está más relacionado con la memoria. Entonces, digamos que es un camino más largo. Con esa explicación, yo reforcé mi distorsión cognitiva que me decía a mí misma: nunca aprenderé a hablar inglés. Aunque el profe nunca dijo eso, simplemente explicó por qué es un poco más difícil, y la solución es evitar las traducciones y pensar directamente en los idiomas que deseamos aprender. Ahora, aunque el aprendizaje de idiomas puede ser más difícil en la adultez, no es imposible. La neuroplasticidad en la adultez sigue presente a lo largo de la vida y puede ser muchísimo más fácil con una exposición continua al idioma, porque distintos estudios sugieren que la inmersión y el uso activo pues contribuye a la formación de nuevas conexiones sinápticas, lo que permite mejorar la fluidez con el tiempo. Y más allá de la edad, muchas veces me dije a mí misma que no soy capaz, que no tengo las competencias, las habilidades, que yo no nací para amar. Bueno, no, yo no nací para hablar. Yo no nací para hablar inglés. Y pues todo esto me llevó a evitar estudiar la lengua durante años. Falta de tiempo. El ritmo de vida acelerado y las responsabilidades laborales o familiares dificultan que las personas dediquemos tiempo constante al aprendizaje de aprender otro idioma. Cada que tomaba clases de inglés más por obligación que por gusto, escuchaba a los profesores decir: no es suficiente con las clases, debes estudiar en casa todo el tiempo que puedas. Y la respuesta automáticamente en mi cabeza era: ¿a qué hora voy a estudiar si no tengo tiempo ni de respirar? Ya siendo godines, es decir, trabajando en oficina, intenté tomar clases particulares. Sin embargo, no me alcanzaba el dinero porque mi salario era bajito y no tenía tampoco mucho tiempo porque, además de trabajar, estaba estudiando la maestría. Un día me llegó una súper oferta de trabajo con un salario digno por primera vez y tuve la necesidad de confesar, antes de aceptar esa gran oferta, que mi inglés era básico. Afortunadamente me dijeron que no era requisito un mayor nivel y tuve el mejor trabajo que he tenido hasta entonces. Lamentablemente, mi compañera, que sí sabía hablar inglés, renunció y a mí me asignaron un proyecto con Estados Unidos. Mi jefa olvidó decir que no hablaba el inglés y cuando me pidieron enfrente de todos, mientras que estábamos proyectando mi computadora en una reunión internacional, que yo escribiera employee, yo no sabía ni siquiera lo que significaba para buscar su traducción, no sabía cómo se escribía y además estaba proyectando. Bueno, la vergüenza total fue. Afortunadamente mi jefa, tan dulce, tan linda, simplemente dijo: ¿sabes qué? Pues entonces vamos a pagarles unas clases de inglés, porque pues además luego entraron otros compañeros que tampoco sabían mucho, se aprobó, se hizo un proceso, se firmaron unos documentos para poder aprobar que entonces empezáramos a tomar inglés. Y bueno, más allá de eso, sí, los profesores tienen razón, necesitamos una exposición constante, así tomes
3 horas al día de clases necesitas una mayor exposición constantemente. En cualquier momento que escuches música, escucha solo música en el idioma que quieres aprender. Si en este caso es el inglés, pues en el inglés. Y cada que vayas a ver cualquier cosa en la televisión o no sé, una serie o incluso ahorita en internet, a menos de que sea algo que te oriente así, algo que quieres ver, pero procura ver todo en inglés y de preferencia con subtítulos en inglés, no subtítulos en español, y así puedes verlos sin subtítulos muchísimo mejor. Pero de verdad, esa exposición constante ayuda bastante. Falta de práctica. Con mi nuevo empleo bien remunerado y con compañeros a lo largo de la República, empecé a viajar. Primero por motivos de trabajo, luego por gusto, y se me hizo tan exquisito que empecé a planear viajes al extranjero. El problema es que siempre viajo sola y en algunos países de mi interés no se habla español, así que finalmente ya tengo más ganas que pretextos para estudiar el dichoso idioma. En resumen, me limitaron diversas circunstancias, especialmente las situaciones vergonzosas, que lejos de motivarme a mejorar, solo hicieron que viera el idioma como una amenaza. Así es como nuestra historia vuelve al principio. Podré listar 1000 motivos o pretextos más por los cuales no hablo inglés, pero solo me basta una sola para poder hacerlo. Por primera vez en toda mi vida realmente deseo aprender el idioma, pero las motivaciones detrás de este objetivo las compartiré en la siguiente ocasión, donde hablaré de temas laborales por los cuales espero no ser censurada. En fin, sigo teniendo un inglés básico, pero ya he perdido lo más importante para empezar a mejorar: la vergüenza. Y por supuesto también he dejado de lado pues muchos pretextos, tanto que ahora me voy solita a estudiar inglés a otro país. Podrían existir muchas más vergüenzas, anécdotas por contar, pero ese no es el punto. Lo realmente importante es comprender que más allá de los miedos y las limitaciones, que por supuesto que existen y son importantes, podemos seguir intentando todas las veces que sean necesarias, porque nunca es demasiado tarde para alcanzar nuestras metas. Never say never. Aquí lo más importante a reconocer es algo básico que se debe entender en todo proceso de aprendizaje. No sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, yo no puedo. No vamos a reducir esto a querer es poder, porque nada más alejado de la realidad, pero cuando no quieres y lo rechazas con saña, podrías tener todos los recursos a tu alcance y aún así no aprovecharlos. Bueno, cuéntame en los comentarios para ti cuál ha sido la mayor limitante para aprender inglés o cualquier otro idioma que sea de tu interés. ¿Qué consideras que podemos hacer para mejorar el proceso de aprendizaje no solo de nosotros, sino también de aquellos que nos rodean? Y ahora, solo para que se vea si realmente vale la pena o no estudiar en el extranjero, entonces voy a hablar ahora mismo de manera improvisada, sin vergüenza, y ya compararemos cuando regrese. Okay, let's do it. I don't know exactly what I'm going to say because I don't have any script, but the only goal of this part of the video is to show you my really level of English. I really don't know what is my level. The school says I have a B1. I believe it's less right now, but as always, my input is better than my output. So I believe I really can understand movies, understand songs in English, even without subtitles. But when I have to speak, there's a big problem for me, especially in my mind, because I believe I don't have the possibilities to give me understand with others. But it's okay. I feel with the time I learn to lose the fear, and I believe make some mistakes. It's okay. It's part of the process of learning. And yes, that's all. I believe I have a poor vocabulary right now, and I believe I have a lot of problems with the structure in my sentence. I can notice, and I still try to translate in my mind, and this is a big problem because my English is not fluent yet, but I try to improve
And this is my goal. That's why I'm going to study in another country, especially with English people. So I really hope my investment worth it, and then I can come back to my country in Mexico with a better level and enhance all I can. Of course, I need to give me the chance to speak with another people this adventure in my life, and I hope you can enjoy it with me. That's all. Thank you. Number 1. What is it? Eso es todo por hoy. Espero haber compartido algo de utilidad, y si no fue así, por lo menos haber robado una hermosa sonrisa de tu rostro. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima.